Todo empezó con una nube, pero no cualquier nube. Una nube pequeña del tamaño de la mano de un hombre, surgiendo del mar durante un tiempo de sequía y desesperación. El profeta Elías, en profunda oración sobre el monte Carmelo, le había mandado a su siervo mirar 7 veces al horizonte, y fue solo a la séptima que él vio la promesa en el cielo: «He aquí que del mar sube una nube, pequeña como la palma de la mano de un hombre». Primo Reyes, capítulo 18, versículo 44. Aquella nube trajo lluvia y vida a una tierra exhausta, pero también reveló en la profecía viva de la tradición el rostro de una mujer que vendría siglos después. Los santos doctores la reconocieron. María, pequeña, oculta, pero portadora del Mesías, la fuente de toda gracia. En aquella imagen profética ya habitaba el misterio de Nuestra Señora del Carmen. Antes incluso de nacer, ya era anunciada como esperanza silenciosa en medio del desierto. Esa señora surgiría no solo para calmar el cielo, sino para consolar el alma humana en sus sequías más profundas: pérdida, miedo, culpa, abandono. Y un día, como veremos, ella dejaría una señal concreta sobre el pecho de los suyos, no como adorno, sino como abrigo, como alianza. Un simple pedazo de tela, pero con el peso de una promesa eterna. Esta historia no es solo sobre símbolos sagrados, es sobre una presencia que jamás nos abandona. Es sobre una madre que se anticipó a nuestros dolores, que enjuga lágrimas con sus propias manos y que con su escapulario marrón aún hoy viste a los que lloran con consuelo y protección. En esta narrativa vamos a seguir el rastro de esa nube hasta que encontremos la mano de María sobre nuestros hombros. Si tu corazón lleva el nombre de alguien que se apartó de la fe, o si tú mismo necesitas sentir nuevamente la certeza de que no estás solo, esta historia es para ti. Porque cuando María extiende su manto, ninguna tormenta es definitiva, y la liberación prometida no falla. El Monte Carmelo, en su imponencia silenciosa vuelta hacia el mar, ya era suelo de revelaciones mucho antes de que cualquier devoción mariana fuera pronunciada con los labios. Fue allí, en aquel escenario austero y sagrado, donde el profeta Elías, un hombre inflamado por el celo del Señor, confrontó a los falsos profetas y clamó por el regreso de la lluvia en un tiempo de aridez extrema. En respuesta a su oración perseverante, una imagen sencilla y poderosa apareció en el horizonte. Y he aquí que del mar subía una nube pequeña, como la mano de un hombre. Y Reyes, capítulo 18, versículo 44. Aquella nube, aunque minúscula a los ojos humanos, llevaba en sí la esperanza de un pueblo entero. No solo trajo la lluvia, sino que, en la visión espiritual de la Iglesia, llevaba proféticamente el anuncio de la Madre de Dios. Desde los primeros siglos del cristianismo, los santos doctores percibieron en esa pequeña nube una prefiguración de María. San Metodio, en el siglo IV, hablaba de ella como señal de la Virgen que traería al mundo la verdadera lluvia de la salvación. San Ambrosio veía en esa imagen a la Inmaculada, surgida de la humanidad como algo discreto, pero llena de la plenitud divina. Siglos después, San Alberto Magno la describiría poéticamente como pequeña en la humildad, pero llena de gracia. Una flor que brota en el silencio, pero que transforma todo a su alrededor. La nube era pequeña, pero cubrió los cielos. María era oculta, pero traería al Salvador. El monte que vio el fuego del cielo caer por las manos de Elías ahora se convertía en jardín fértil para una promesa mayor: el vientre de la Virgen. El nombre Carmelo, en hebreo, significa jardín fértil, y nunca ese significado fue tan pleno como en la realización de esa profecía. La nube prefiguraba la maternidad espiritual de María, que se elevaría sobre los mares de la humanidad no para castigar, sino para fecundar corazones resecos por el dolor y por la ausencia de Dios. No era solo una figura del pasado, sino un susurro divino para las almas del futuro. El pueblo sencillo, los teólogos, los monjes, todos comprendieron a lo largo de los siglos que en aquella nube estaba la imagen de una mujer que vestiría la humildad como vestimenta
y cubriría a los hijos de la tierra con su manto de misericordia. En el Carmelo, por lo tanto, la historia de María no comienza con una cuna, sino con un cielo cerrado y una oración persistente. Allí, en el silencio entre las piedras y el viento, Dios ya hablaba de su madre. Antes de que hubiera cualquier imagen, antes de que una niña fuera consagrada, antes incluso de que María dijera su sí, el cielo ya apuntaba hacia ella. La devoción a Nuestra Señora del Carmen no nació de la emoción o del arte, sino de la contemplación profética que reconoce en la historia sagrada los signos de un amor que se anticipa. Es en ese mismo monte, delante de lo invisible hecho visible, donde cada devoto de María comienza a comprender que la Madre de Dios no vino al mundo de forma aleatoria, sino como respuesta al clamor humano. Como aquella nube, María continúa elevándose suavemente sobre los mares de nuestras tribulaciones. Y como Elías, somos llamados a esperar 7 veces, si es necesario, hasta que aparezca la señal de la promesa. Porque donde hay una madre, siempre hay esperanza de lluvia, y donde María es invocada, la gracia no tarda. En la misma tierra donde Elías había invocado fuego del cielo, siglos después, hombres también inflamados por el deseo de Dios buscarían refugio y sentido. El Monte Carmelo, ahora sagrado por la memoria profética, se convirtió en abrigo para eremitas latinos a finales del siglo XII, hombres que, después de las cruzadas, no regresaron a la gloria, sino que eligieron el silencio. Eran penitentes y buscadores del rostro divino. Junto a la fuente de Elías, formaron una pequeña comunidad, viviendo en grutas, celdas y tiendas, pero sobre todo viviendo de la oración. Allí, lejos de los ruidos del mundo, brotaba algo nuevo, un jardín en el desierto. Esos primeros carmelitas no estaban interesados en fundar una orden, vivían como hermanos reunidos por la fe en Jesucristo y por la inspiración silenciosa de María. Eran pobres, austeros, obedientes. Sus vestiduras eran simples, su alimentación modesta, y su mayor tesoro era el tiempo pasado en la presencia de Dios. En el centro de sus celdas levantaron una capilla dedicada a la Virgen, y allí, en el corazón de la vida escondida, floreció lo que sería conocido para siempre como el Carmelo, lugar donde María es todo, y todo lleva a María. Fue por eso que el pueblo comenzó a llamarla Flor del Carmelo, no solo por ser la más bella del jardín, sino porque sin ella el Carmelo no existiría. La tierra era dura, el clima inclemente, la inseguridad constante. Aún así, aquellos eremitas persistían, tenían a María por madre y por patrona. Era a ella a quien consagraban sus días, sus fatigas y sus esperanzas. Cada mañana nacía con el canto de alabanza a la Madre de Dios, y cada noche terminaba bajo su protección. La espiritualidad carmelita, desde el inicio, fue marcada por esa unión íntima con María, no como ornamento devocional, sino como camino de santidad. No se trataba solo de admirar a la Madre del Señor, sino de moldear la vida según sus virtudes: silencio, pureza, humildad, fortaleza. El Carmelo floreció porque fue un jardín cultivado bajo la mirada de la Virgen. A principios del siglo XIII, el patriarca de Jerusalén, San Alberto, les dio una regla de vida, un camino concreto para ordenar aquella llama interior. Se llamaron entonces hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. No había separación entre su identidad y María. No eran solo monjes, eran hijos. Su misión no era solo orar, era vivir como quien pertenece a una Madre Celestial. Y en tiempos donde el miedo y la persecución crecían, esa consagración a la Madre del Cielo se convertía en escudo y fortaleza. No por casualidad, siglos después el cardenal Piazza afirmaría: el Carmelo existe para María, y María es todo para el Carmelo, en su origen y en su historia, en su vida de luchas y triunfos, en su vida interior y espiritual. Esas palabras no son solo bonitas, son verdaderas, porque el Carmelo no nació como proyecto humano, sino como respuesta a un llamado de amor. Y es ese mismo llamado el que aún hoy resuena en el corazón de los que buscan una vida más alta.
En el silencio del Carmelo, Dios plantó una flor, y esa flor era María. El silencio sagrado del Monte Carmelo, que durante años acogió oraciones y lágrimas ocultas, fue súbitamente interrumpido por la violencia de la historia. Las guerras, los conflictos y el avance musulmán hicieron insostenible la permanencia de los eremitas en aquella tierra consagrada. No era solo una pérdida de territorio, era el desarraigo de una vida entera entregada a la contemplación. El monte que los había acogido ahora se volvía impracticable. La comunidad carmelita, en obediencia a la supervivencia, fue forzada a abandonar su hogar, pero partieron con la fe intacta y con María en el corazón. Cruzaron mares, enfrentaron el frío de lo desconocido y el peso del rechazo. Llegaron a Europa como forasteros, monjes orientales en tierras occidentales. Llevaron consigo casi nada, pero traían lo esencial: la regla de San Alberto y la certeza de que la Madre del Carmelo caminaba con ellos. En un tiempo en que la Iglesia occidental no comprendía plenamente su modo de vida, los carmelitas encontraron puertas cerradas, sospechas y amenazas de supresión. Eran vistos como anacronismos en un mundo en mutación, pero incluso en medio del desprecio, no perdieron la esperanza. Para cada mirada hostil había una oración a María. Para cada desánimo, un llamamiento silencioso: Flor del Carmelo, no nos dejes sin tu sombra. Fue en ese contexto de humillación y exilio donde el vínculo de los carmelitas con la Virgen María se intensificó de modo irreversible. Ya no era solo una devoción piadosa, sino una alianza de supervivencia. La orden, a punto de ser aplastada por las circunstancias, fue sostenida por una confianza ciega en la intercesión de María. Como antaño Elías en el Carmelo, ellos miraron al cielo en busca de una señal, y la Madre respondió, no solo con promesas invisibles, sino con intervenciones concretas que restaurarían la identidad y el ánimo de aquellos hijos perseguidos. Fue en ese desierto del rechazo donde nació la fuerza indomable de la espiritualidad carmelita en Occidente. El dolor del exilio se convirtió en fermento de fidelidad. La dispersión geográfica generó una expansión misionera. Aquello que parecía ruina se transformó en fundamento, y lo que sostuvo a los carmelitas no fue estrategia, sino fe. Sabían que, incluso sin un techo fijo, eran hijos de una reina. Incluso sin altar de piedra, tenían sobre sí el manto invisible de la Madre. La tierra firme del Carmelo se había perdido, pero la roca verdadera era María. Cada convento fundado después de aquel éxodo traía consigo la memoria del monte sagrado y la confianza de que María reconstruiría lo que los hombres querían destruir. En la lógica divina, el exilio fue el camino para el florecimiento, y allí, en el duro suelo de la incomprensión, los carmelitas aprendieron una lección que hasta hoy consuela los corazones afligidos. Cuando todo se pierde, pero se conserva a María, todo puede comenzar de nuevo. Simón era aún un niño cuando su corazón fue tocado por un deseo que no se puede explicar con palabras. Mientras otros niños corrían por los campos de Inglaterra, él buscaba la soledad para rezar. Se llamaba Simón Stock, nombre heredado de su vida austera, pues se decía que había vivido por años en un tronco hueco de roble, entregado a la penitencia y a la contemplación. Desde joven, había escogido el camino estrecho de la oración. Era un hombre del silencio y de la confianza, un solitario que hablaba más con el cielo que con los hombres. Cuando conoció a los carmelitas venidos de Tierra Santa, su alma encontró morada. La regla de María resonaba en su corazón como música ya conocida. Cuando la orden carmelita comenzó a desmoronarse bajo las presiones de Occidente, fue a él a quien los hermanos eligieron como prior general. No porque buscara cargos o liderazgos, sino porque su santidad era visible. Era él quien se ponía de rodillas cuando las fuerzas humanas se agotaban. Era él quien, ante las persecuciones y los riesgos de extinción de la orden, se volvió a la única que nunca abandona, María. No con discursos o planificaciones, sino con lágrimas y oraciones. Y fue rezando en agonía que cierta madrugada él suplicó una señal, una respuesta.
una prueba de que la orden era querida por Dios y protegida por la Madre. Fue entonces cuando el cielo se abrió. María apareció rodeada de luz, acompañada por ángeles, trayendo en sus manos una señal inesperada, el escapulario, y con ternura de madre se dirigió a él como a un hijo. Recibe, hijo amado, este escapulario de tu orden, como señal distintiva mía y marca del privilegio que obtuve para ti y para los hijos del Carmelo. Quien muera revestido con él no padecerá el fuego eterno. Este es un signo de salvación, defensa en los peligros, alianza de paz y una prenda de mi protección para siempre. La promesa no era solo para él, sino para todos los que amaran a María y confiaran como él confió. En aquella madrugada de julio del año 1251, la historia de la espiritualidad cristiana fue sellada con un pedazo de tela y una palabra de salvación. El escapulario, antes parte del hábito de los monjes, se convirtió ahora en un presente celestial, canal de gracia, abrazo de madre. Lo que para muchos era solo un símbolo, para Simón fue una respuesta. Su súplica había sido escuchada, y la orden carmelita, que temblaba ante la extinción, fue restaurada por un gesto de María. Simón Stock no fue conocido por milagros personales, ni por hechos extraordinarios. Su milagro fue confiar. Su legado fue enseñar a los hijos de María que, cuando se tiene fe y se clama con verdad, la Madre responde. Su vida se convirtió en testimonio de lo que significa orar hasta las lágrimas y confiar hasta el final. Y para cada alma que hoy, como él, se encuentra rodeada por dificultades, su historia resuena con fuerza. Cuando el mundo no te escucha, clama a aquella que lo escucha todo. Cuando te falten fuerzas, pide una señal, porque María continúa extendiendo sus manos y en ellas aún trae el escapulario, aquel mismo que le dio a Simón. Y continúa diciendo, «Esta es la señal de mi alianza con los tuyos». Vestir el escapulario es más que llevar una señal visible de devoción. Es asumir una alianza. Es como si la propia Virgen dijera, al envolver nuestros hombros con aquellas cintas de tela marrón, «Yo te visto con Cristo, yo te enseño a vivir como Él». El escapulario no es un adorno, tampoco un talismán. Es una vestidura espiritual, un compromiso diario. Al colocarlo sobre el pecho, el fiel declara, «Soy hijo de María. Quiero vivir bajo su protección. Deseo imitarla». Es una consagración silenciosa que se repite cada mañana al vestirlo y cada noche al colocarlo sobre el pecho con confianza. La Iglesia, en su sabiduría, siempre ha advertido, el escapulario no es una señal mágica de salvación. No dispensa la vida cristiana, no sustituye los sacramentos, no anula la necesidad de la conversión. Lo que ofrece es más profundo, un recordatorio constante de las promesas del Evangelio, una invitación a vivir en estado de gracia, un llamado a la fidelidad. Usarlo piadosamente es aceptar el desafío de vivir como María vivió, en la obediencia a Dios, en la humildad silenciosa, en la caridad que sirve, en la pureza que ama sin poseer. El Papa Pío XII lo llamó hábito de María. Y un hábito no es solo algo que se viste, sino algo que se convierte en parte de la vida. El escapulario es el símbolo visible de una pertenencia espiritual. Representa el deseo de dejarse moldear por las manos de la Madre, como Jesús fue formado en su vientre. Así como ella tejió con cariño la túnica del Hijo, desea ahora revestirnos de Cristo. Romanos, capítulo 13, versículo 14. Es una invitación diaria a la transformación, un recuerdo constante de que la santidad comienza en los detalles. No es imposición, sino abrazo. No es obligación, sino respuesta. Es la señal de que pertenecemos a una familia mayor, a la familia del Carmelo, y que en esa familia nadie camina solo. San Juan Pablo II, que usó el escapulario desde su juventud, decía, «Dos son las verdades evocadas por el escapulario. Por un lado, la constante protección de la Santísima Virgen. Por otro, la conciencia de que la devoción a ella debe convertirse en un hábito de vida». En otras palabras,
No basta con llevar la señal en el cuerpo, es necesario dejar que penetre el alma. Ser de María no es solo cubrirse con su tejido, sino dejarse guiar por su mano, seguir su ejemplo, compartir su misión. Es permitir que el corazón sea transformado por aquel amor maternal que nos conduce siempre a Cristo. El escapulario es, por lo tanto, un sacramental que nos apunta a lo esencial. Nos recuerda que somos frágiles, pero no desamparados, que somos pecadores, pero deseamos la gracia, que estamos en lucha, pero con la certeza de no estar solos. Cuando se coloca con fe, transforma lo ordinario en sagrado. Cada vez que tocamos esa cinta simple, recordamos que pertenecemos a una historia de salvación, que comenzó en el Carmelo, atravesó los siglos y ahora reposa sobre nuestros hombros. Y es esa presencia diaria la que nos fortalece a cada paso. Hay promesas que trascienden el tiempo y tocan el misterio de la eternidad. Una de ellas, que brotó de la espiritualidad carmelita, fue lo que la tradición llamó privilegio sabatino, una esperanza serena, fundada en el amor materno de María y acogida con fe por el corazón de la Iglesia. Según una antigua revelación hecha al Papa Juan XXII en el siglo XIV, la Virgen Santísima prometió liberar del purgatorio, el primer sábado después de la muerte, a aquellos que hubieran vivido con devoción el uso del escapulario, guardado la castidad según su estado de vida y mantenido una vida de oración y entrega. Era una forma más de la Madre de decir: no los abandonaré ni siquiera después de la travesía final. Esta promesa no es un atajo fácil a la salvación, sino una extensión de misericordia para los que buscaron vivir en comunión con Dios bajo el manto de la Virgen. El sábado, día que la Iglesia siempre ha consagrado a María, se convierte, en esta tradición piadosa, en un tiempo privilegiado de liberación y consuelo, como si al anochecer del séptimo día, la Madre del Carmelo descendiera al purgatorio para buscar a sus hijos, conduciéndolos al reposo eterno. El escapulario, así, no es solo señal de protección en la vida presente, sino también un ancla de esperanza en la hora del juicio. La Iglesia, con la prudencia que le es propia, acogió esta tradición con reverencia, sin transformarla en doctrina obligatoria, pero autorizando que fuera enseñada piadosamente. En 1623, la Sagrada Congregación confirmó que era lícito predicar el privilegio sabatino, siempre que su explicación permaneciera fiel a la doctrina cristiana y al sentido de la penitencia, de la gracia y de la purificación. La promesa, por lo tanto, no se basa en fórmulas mágicas, sino en la confianza profunda en el amor maternal de María y en la dignidad de la vida que cada fiel ofrece a Dios. ¿Cuántas veces, ante la muerte de alguien querido, nos quedamos en la duda, en el miedo, en la aflicción de lo que vendrá después? Pero el escapulario nos ofrece una palabra de esperanza. Nadie que se confía verdaderamente a María muere desamparado. Ella intercede, ampara, y si es necesario, desciende hasta el valle del sufrimiento para conducir al cielo a aquel que se revistió de su amor. Es la madre que busca al hijo donde quiera que esté, incluso si necesita atravesar el umbral del purgatorio para alcanzarlo. Esta promesa no solo toca el alma de quien parte, sino que también consuela a quienes se quedan, porque saber que María vela por nuestros muertos como vela por nosotros es un alivio que el mundo no puede ofrecer. Ella, que permaneció a los pies de la cruz, no se ausenta en la hora de la despedida. Y si nos acostumbramos a llamarla todos los días, con el escapulario al pecho, podremos decir con confianza en el instante final: Madre, cumple tu promesa, llévame contigo. Y ella, fiel hasta el final, vendrá. Cuando una promesa nace en el corazón de María, atraviesa generaciones sin perder su fuerza. El escapulario del Carmen, dado a San Simón Stock como señal de protección y pertenencia, no permaneció restringido a los monasterios. Pronto, cruzó claustros y llegó a las manos callosas del pueblo sencillo, a los hombros de los enfermos, al pecho de los soldados y al silencio de los moribundos. La cinta marrón que se posaba sobre los hombros se convirtió en escudo de quien, aún sin saber teología, sabía confiar. Y así,
el escapulario pasó a ser lenguaje universal entre los que amaban a María, una respuesta concreta a la sed de consuelo. Fue así con santos y también con gente anónima. Santa Teresa de Jesús, reformadora del Carmelo, llamaba a María Señora del lugar en cada nuevo convento fundado. Para ella, la presencia del escapulario era más que devoción, era fundación espiritual. San Juan de la Cruz, su compañero en la Reforma, encontraba fuerzas para sus noches oscuras bajo el amparo de la Virgen del Carmen. Siglos después, Santa Teresita del Niño Jesús, vestida con el hábito carmelita y con el escapulario sobre el corazón, afirmaría antes de morir: «Nunca confié en vano en María». Cada uno de esos santos no solo usaba el escapulario, sino que vivía lo que significaba: confianza total, entrega filial, obediencia amorosa. Pero no fueron solo los grandes nombres de la Iglesia los que se cubrieron con esta señal. Incontables hombres y mujeres, en sus rutinas escondidas, experimentaron milagros silenciosos a través del uso fiel del escapulario. Historias de liberaciones en accidentes, de conversiones inesperadas en el lecho de muerte, de reconciliaciones imposibles que se hicieron realidad. Todo eso comenzó con un corazón consagrado a la Madre y una tela sobre el pecho. En alta mar, marineros lo llevaban como última esperanza contra tempestades. En hospitales, madres lo colocaban en sus hijos enfermos. En trincheras, soldados lo besaban antes del combate, porque sabían, allí había una señal de presencia y de promesa. Y si tantos testimonios surgieron a lo largo de los siglos, no fue porque el escapulario tuviera algún poder mágico, sino porque cada persona que lo usaba lo hacía con fe viva. Era la fe la que movía el cielo, era la confianza la que abría puertas. María nunca prometió facilidad, pero garantizó presencia. Y es por eso que tantos, al mirar aquella cinta simple, reconocían en ella el toque de una madre que vigila y cuida. El escapulario se convertía en puente entre lo cotidiano y lo eterno, entre la debilidad humana y la fuerza de la gracia. Aún hoy, muchos de los que reencuentran el sentido de la vida espiritual comienzan por ese gesto pequeño: aceptar el escapulario, como quien regresa al regazo de la madre después de mucho tiempo. No pesa, no exige discurso, pero habla por sí mismo. Soy de María, estoy bajo su mirada. Y ese reconocimiento lo cambia todo, porque quien se deja cubrir por María, aunque viva tempestades, jamás naufraga. Cuando los misioneros desembarcaron en tierras de Brasil, no traían solo libros y sacramentos, traían también imágenes, medallas y escapularios. El amor a la Virgen del Carmen viajó con ellos, atravesando mares y culturas, hasta encontrar suelo fértil entre los corazones sencillos de este nuevo continente. Desde los primeros siglos de la colonización, la devoción a Nuestra Señora del Carmen floreció con vigor entre indígenas, colonos, esclavos y religiosos. Ella no llegó como reina distante, sino como madre cercana, y su escapulario pasó a ser más que un ornamento. Se convirtió en refugio, alianza, esperanza. En las villas empolvadas, en las misiones del sertón, en las capillas humildes y en las grandes iglesias barrocas, la imagen de la Virgen del Carmen se multiplicaba, siempre con el niño en brazos y el escapulario extendido. Era un gesto silencioso, pero elocuente. «Estoy aquí, vengan a mí». Y el pueblo respondía. En cada rincón del país, hermandades se formaron, procesiones crecieron, y la fiesta de Nuestra Señora del Carmen se convirtió en una de las expresiones más queridas de la fe popular. En el corazón del pueblo brasileño, María encontró abrigo, y a cambio ofreció abrigo a todos. La devoción se extendió por las calles y también por los conventos. En Brasil, la Orden del Carmen erigió iglesias de rara belleza, pero su verdadero patrimonio estaba en lo invisible, en la confianza que despertaba, en las lágrimas que enjugaba, en las vocaciones que inspiraba. El escapulario, pequeño en forma, se hizo grande en significados. No había distinción entre ricos y pobres, doctos o analfabetos. Todos podían usarlo. Era la señal de una pertenencia que no se compraba, sino que se aceptaba con humildad.
Era la fe vestida en el cuerpo. A lo largo de los siglos surgieron testimonios de gracias recibidas, curas inesperadas, conversiones sorprendentes. Familias enteras pasaban de generación en generación el amor a la Virgen del Carmen y el escapulario se convertía en herencia espiritual. Muchos lo recibían en el bautismo, otros en la hora de la muerte. Era como si la vida comenzara y terminara bajo la misma señal, la tela de la promesa. Y no fueron pocos los que, aún distantes de la iglesia, mantenían sobre el pecho aquella señal como último vínculo con Dios, porque en el fondo sabían si aún había el escapulario, aún había esperanza. Hoy, al recorrer las ciudades y aldeas de Brasil, aún se encuentran iglesias dedicadas a la Virgen del Carmen y fieles que guardan con cariño el escapulario que recibieron en su juventud. Y para muchos, esta devoción es la única llama que aún arde en medio de la frialdad del mundo. Por eso, si tienes a alguien que se apartó de la fe, a alguien a quien amas y que parece estar lejos de Dios, escribe su nombre en los comentarios. Confíalo a la Virgen del Carmen. Ella tiene prisa en salvar a los hijos, y el escapulario que ya cruzó océanos puede, hoy, atravesar también los desiertos del corazón. A lo largo de los siglos, la Iglesia reconoció con gratitud la devoción a la Virgen del Carmen y a su escapulario. Y este reconocimiento no vino solo por medio de documentos, sino también por el ejemplo de los propios papas. Hombres que llevaron sobre sus hombros no solo la responsabilidad de conducir la Iglesia, sino también el escapulario de María como hijos confiados. Entre ellos destacan figuras de fe profunda y amor explícito a la Madre del Carmen. El Papa Benedicto XIII, por ejemplo, autorizó oficialmente la imposición del escapulario a los fieles, reconociendo su valor espiritual y su lugar en la vida de la Iglesia. El Papa Pío X afirmó con claridad: el escapulario carmelita es señal externa de consagración a la Santísima Virgen, de la cual se debe sacar la consecuencia de la comunión de vida con ella y de la imitación de sus virtudes. Era una invitación para que el pueblo no solo vistiera la señal, sino que dejara que moldeara su existencia. El Papa Pío XII, por su parte, llamaba al escapulario vestimenta mariana y declaraba que nadie podrá estimar demasiado este santo hábito. Ya el Papa Pablo VI lo reconocía como una señal eficaz de la protección de la Madre de Dios. Y el Papa Juan Pablo II, que usó el escapulario desde la juventud hasta sus últimos días, decía que lo acompañaba en los momentos más difíciles de la vida. Pero el reconocimiento de la Iglesia no se limita a los altares papales. En tiempos de duda y confusión, el escapulario se mantuvo como una de las devociones más firmes y accesibles, recomendada por confesores, practicada por santos y reconocida por concilios y congregaciones. La Iglesia nunca trató el escapulario como superstición, sino como signo sacramental, una ayuda de la gracia para los que caminan en la fe. No sustituye los sacramentos, no dispensa la vida virtuosa, pero apunta a lo más bello de la tradición cristiana: la confianza absoluta en la Madre de Dios. El Concilio Vaticano II, aunque no trató directamente del escapulario, renovó el llamado a la centralidad de María en la vida del fiel, destacando que ella es para la Iglesia modelo de fe, caridad y perfecta unión con Cristo. Lumen Gentium, capítulo 8, versículo 63. Y el escapulario en ese contexto permanece como señal visible de ese camino mariano, una invitación a la santidad vivida en lo cotidiano. Es por eso que tantos continúan recibiéndolo con fe, enseñándolo a los niños, ofreciéndolo a los enfermos, confiando en él como quien sujeta la mano de María. Cuando la propia Iglesia, por medio de sus pastores y doctores, se inclina ante una señal venida del cielo, es porque allí hay algo verdadero, algo que supera modas y resistencias. Y el escapulario, tejido en el silencio del Carmelo y confirmado por la voz de los santos, permanece como uno de los puentes más seguros entre la debilidad humana y el abrazo maternal de María. El Carmelo no es solo una montaña de tierra santa, ni un monasterio escondido entre muros silenciosos. Es sobre todo un camino interior,
un modo de vivir que puede ser recorrido por cualquier persona que desee buscar a Dios con todo el corazón. A lo largo de los siglos, la espiritualidad carmelita se extendió más allá de las celdas monásticas y se convirtió en faro para el pueblo sediento de sentido. Es una espiritualidad hecha de silencio, de escucha, de fidelidad en lo escondido. Y en ese camino, María es la estrella guía, el escapulario, que de ella recibimos, es solo la puerta. El destino es Cristo. El alma carmelita aprende a caminar en el desierto sin miedo, porque sabe que en el silencio florece el encuentro con Dios. Aprende a esperar sin desesperación, porque sabe que el tiempo de Dios es diferente del nuestro. Aprende a ofrecer los dolores sin rebelarse, porque descubre que incluso el sufrimiento, cuando se vive con fe, puede ser fecundo. El Carmelo enseña que la santidad no es privilegio de pocos, sino vocación de todos. Enseña que no es necesario huir del mundo, sino transformar el mundo con la luz que nace de la oración. En la escuela del Carmelo, María no es solo la maestra, sino también la compañera. Ella enseña a vivir en estado de oración, incluso en las ocupaciones diarias. Enseña a guardar todo en el corazón. Lucas, capítulo 2, versículo 19. Enseña a permanecer firme a los pies de la cruz cuando todo parece desmoronarse. Su presencia discreta se convierte en presencia constante. Y quien se consagra a ella por el escapulario pasa a vivir ese mismo estilo. Presencia amorosa, humilde, firme y fecunda. Porque el verdadero carmelita, aunque nunca haya entrado en un convento, es aquel que aprendió a vivir con el corazón anclado en Dios y cubierto por el manto de la Madre. Por eso, más que una devoción, la espiritualidad del Carmelo es una propuesta de vida. Es un llamado a la profundidad en medio de la superficialidad, una invitación a la escucha en medio del ruido, una respuesta al vacío con la presencia de Dios. Y todo esto comienza con un gesto simple: aceptar el escapulario y dejarse guiar. El Carmelo no exige grandezas, pero ofrece grandeza de alma. Y quien entra en ese camino, incluso con pasos pequeños, descubre que la montaña es alta, sí, pero que hay una madre que nos lleva de la mano. Y quizás sea esto lo que el mundo más necesita hoy, de personas que, aun cansadas, elijan el silencio de la fe, que aun heridas, elijan el amor, que aun sin entender todo, elijan confiar, porque la promesa hecha en el Monte Carmelo sigue viva. Y María, que extendió su escapulario a un hombre en desesperación, sigue extendiendo su mano a cada uno de nosotros. Basta con acogerla. Quizás nunca hayas pisado el Monte Carmelo. Quizás jamás hayas oído el sonido del silencio dentro de un convento carmelita. Pero, si hoy tu alma se encuentra en medio de sequías espirituales, si tu corazón está cansado, afligido, o si rezas por alguien que se apartó de la fe, entonces esta historia es tuya, porque María sigue subiendo montes por nosotros, y el escapulario que ella entregó no es un pedazo de tela antiguo, es un abrazo que atraviesa los siglos, alcanza heridas abiertas y dice, con voz de madre, estoy contigo. En tiempos de duda, el escapulario es certeza. En tiempos de miedo, es consuelo. En tiempos de frialdad, es fuego oculto que calienta el alma. Cada vez que lo colocamos con fe, recordamos que hay un lugar donde somos esperados. Un regazo que no rechaza. Un amor que no falla. Porque, como dijo el Señor, ¿acaso puede una mujer olvidarse del hijo que todavía mama, de suerte que no se compadezca del hijo de su vientre? Pues aunque ésta llegase a olvidarse de él, yo, sin embargo, no me olvidaré de ti. Isaías capítulo 49, versículo 15. Puedes estar distante, puedes haber fallado, puedes llevar pecados, decepciones, culpas antiguas, pero nada de eso impide que María te cubra con su manto hoy. Nada de eso es obstáculo para que vuelvas. El escapulario es para los pequeños, para los débiles, para los que quieren empezar de nuevo. Y esa es la promesa del Carmelo. No importa dónde estés, si te vuelves a ella, María te encontrará. Por eso, recibe esta invitación como quien recibe un don.
Conságrate a Nuestra Señora del Carmen. Recibe el escapulario con fe. Vuelve a la confesión, a la Eucaristía, a la oración del corazón. Enseña a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos. Reza por aquellos que se apartaron de la fe. Escribe aquí en los comentarios el nombre de quien quieres entregar al cuidado de María. Esta es una misión de amor, y ella está lista para acoger cada nombre, cada pedido, cada alma. Y si esta historia te conmovió, compártela con alguien que esté necesitando consuelo. Dale me gusta, suscríbete y ayuda a difundir esta promesa que el cielo mismo nos dio. Porque hay muchos corazones esperando una señal, y quizás por medio de ti, Nuestra Señora del Carmen logre alcanzarlos. Al final, aún hoy, cuando el cielo quiere hablar de esperanza, envía una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, y en ella siempre está María.